Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor David Pedraza, continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema La libertad ilustrada en la fe. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Entremos al mensaje del día de hoy. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Ya hemos trabajado con otros capítulos y hoy entramos al capítulo 3. La serie le llamamos Un llamado a la libertad, donde queremos hacer énfasis a esa libertad que es provista por la fe. Saben, en ocasiones yo me pregunto si como cristianos entendemos verdaderamente lo que significa e implica a la fe. El error más común que he encontrado es la referencia a que esa fe la direccionamos exclusivamente al acto histórico. Es decir, reconocemos que en principio el Señor Jesús vino y murió y resucitó, y esto es correcto y está bien, y se hace evidente en esa confianza que tenemos del acto de Cristo. Pero no es lo único, es solo una parte. La fe es base para construir nuestra vida espiritual y también nos ayuda a enfrentar situaciones en el día a día. Porque la fe no es pasiva, la fe es activa. Nos lleva a hacer aquello confiando en que Jesús tiene control y mi confianza está depositada en que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, y queremos empezar el estudio ahí. En el pasaje Pablo lo aborda con un estilo como es de él, muy de frente, muy sin rodeos. Incluso podemos ver un lenguaje un tanto irónico, algunos podrían determinarlo como sarcástico. Dos declaraciones muy fuertes, como les llama, insensatos y necios, que pueden ser traducidas como torpes o carentes de entendimiento. Tenemos que hacer referencia a la cultura. Si hoy mismo en este contexto empezáramos una discusión o una argumentación con estas palabras, híjole, quién sabe dónde acabaría. Tal vez acabaría mal, al menos no nos escucharían, ¿no? Pero como menciono, en la cultura del primer siglo, en el contexto donde vivía Pablo, era una forma de enfrentar que hoy es diferente para nosotros. Con esto en mente, entremos al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 3. Dice así: oh Gálatas insensatos, ay, ahí ya como que se paran las antenas, ¿no? La primera palabra dice: ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Aquí empieza la ironía. Por supuesto que no se responde la pregunta de manera literal. Como cuando esos padres dicen: ay, es que mi hijo no es mala persona, es bien lindo. Lo que pasa es que ha tenido malas influencias. Y pobres papás a veces no se han dado cuenta que su hijo es la mala influencia, ¿no? Pablo no está buscando un nombre. Lo que está buscando es la razón por la cual dejaron de obedecer la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Lo explica en el verso 2. Dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Solo quiero saber esto es otra expresión irónica. Entonces menciona su argumento. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Y presenta dos opciones: la ley o la fe. Este será su argumento por desarrollar en el resto del pasaje, el centro de todo el discurso. Y aunque está preguntando, tampoco está buscando una respuesta, pues es el hecho de que ya saben ambas partes que la predicación de Pablo enfatizó fuertemente la salvación por fe. Y de esto los quiere confrontar. Como cuando tu mamá te dice: ¿qué te dije que hicieras? No está preguntando porque se le olvidó, Digo, por si alguno pensaba. No es porque se le olvidó. Quiere ser evidente que ya sabe lo que tenía que hacer el hijo y posiblemente no lo hizo. Los Gálatas tenían muy claro que recibieron el Espíritu Santo por la fe. Por eso les dice en el verso 3, ¿tan necios son?
otra palabra fuerte. Y entonces a partir de acá empieza la exhortación. La exhortación que va a estar sustentada en tres argumentos que desarrolla muy fácilmente: el crecimiento, los padecimientos y la administración. Con estos tres argumentos Pablo pretende decirle a los de Gálatas: a ver, ¿qué no entendiste cómo fue? Mira tu experiencia. Primer argumento, segunda parte del verso 3, dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Ese crecimiento espiritual que habían vivido como resultado de su relación espiritual con Dios, la fe de ellos los había llevado a crecer, los había invitado a enfrentar nuevas cosas, a cambiar cosas, a modificar patrones, a emprender nuevos aspectos de vida, a modificar contextos, amistades, todo. Dice: ustedes empezaron aquí, crecieron, y no fue por la ley. Segundo argumento, verso 4. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El segundo argumento son los padecimientos que enfrentaron, la adversidad propia por manifestar su fe. No dice cuáles, pero podemos suponer que ellos enfrentaron situaciones de adversidad. Porque como cuando te pasó a ti, recuerda, llegaste al Evangelio y a lo mejor cambiaste de amistades, a lo mejor algunas de las prácticas que vivías dejaste de hacer, tal vez perdiste negocios, tal vez perdiste familia. Cuando tú llegas al Evangelio, las cosas suceden y cambian contextos. Y dice: viviste estos padecimientos. Y si hablamos de lo que Pablo vivió en los padecimientos como apóstol, bueno, ya hablamos de sufrimiento, de castigos, de encarcelamientos, toda una antagonía en la predicación del Evangelio. Dice: no entendiste por el crecimiento, no entendiste por los padecimientos. Verso 5. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El tercer argumento es: el Espíritu Santo te ha ministrado. Te ha ministrado. Esa vida donde podemos ver la dirección, el consuelo, la confrontación, la esperanza, el milagro, tantas cosas más que son provistas por el Espíritu Santo de Dios. Y la manera en que llegan a nosotros es por esa fe que nosotros depositamos, no por el cumplimiento de normas o reglas. Y no sé si a esta altura del partido ya te perdí, así como diciendo: ok, va a hablar del choro del Antiguo Testamento, mejor vámonos a otro tema. Me avisan cuando terminemos. ¿Qué vamos a comer, por cierto? Como que pareciera que es algo sumamente obvio para nosotros, por lo menos para muchos. Consideraría que muy pocos colocarían la observancia de la ley como un requisito de salvación o como un factor fundamental de la vida cristiana. Considero que la gran mayoría ha sido instruido en ese sentido. Pero te pido que trates de entender al pueblo que era receptor de esto. La audiencia de la carta, aquellos vivieron toda una esperanza fundamentada en la ley mosaica. Entonces cobra importancia para ellos. Pero para nosotros, vamos a tratar de hacer esa transición a nosotros. ¿Qué cosas argumentamos hoy para vivir esa dinámica de ley? Por eso hago la siguiente pregunta: ¿qué prácticas cristianas estamos promoviendo como parte fundamental de la vida cristiana? Que las colocamos como un nivel de prioritario. Por favor, no se confunda. La observancia de la ley judía tiene elementos muy importantes, principios sumamente valiosos, como tal vez algunas de las cosas que voy a comentar. El problema es cuando colocamos esas prácticas al nivel de requisito o evidencia de salvación. Pensemos en algunas de ellas. Por ejemplo, decimos: es que los verdaderos cristianos asisten semanalmente al culto, y cuidado y falten. Tienen que venir todos los días. Y el día del Señor, porque no hay otro día. ¿No le parece que pudiera ser otra expresión de ley? Es que los verdaderos cristianos diezman, ofrendan y hasta dan primicias. ¿Está segura que esta es la enseñanza? Es que los hijos de Dios hacemos un devocional diario.
diario, y en la versión 60. ¿Qué es eso de la versión internacional? Del diablo es eso. En la versión 60 y con las hojas de papel. No vayas a usar un archivo electrónico. La Biblia, al abrir las hojitas, brota el Espíritu Santo. Es que los hijos de Dios asistimos a las actividades, tomamos los discipulados, servimos en un ministerio en la iglesia. Y si no eres cristiano de segunda o de tercera categoría. Es que los verdaderos creyentes solo escuchamos música cristiana. Si tienes reggaetón en tu playlist, eres del diablo. Ya si escuchas a Paquita, eso es otro tema. Es que es preciso vestir de tal forma, es que es preciso no ir a ciertos lugares, es que no debes de consumir ciertos alimentos, porque eso no hace un hijo de Dios. ¿De veras? ¿Es en serio? ¿Puedes identificar las tendencias legalistas en esta forma de conducta, en estas prácticas? Actividades que por sí mismas tienen un gran valor, no se pierda. No vaya a salir de este servicio diciendo, el pastor me dijo que ni hace falta que venga a la iglesia. No, no dije eso, por favor. Lo que estoy diciendo es que tienen un valor en sí mismas, pero no son elementos que nos definan, sino prácticas que aportan al desarrollo espiritual. Nunca serán un fin en sí mismas. Esta idea de observancia nos vuelve rígidos, señalamos errores de terceros, ignoramos el amor y la misericordia, enfatizamos lo que llamamos santidad y perdemos de vista la gracia. Y eso que colocamos es verdaderamente bueno, pero carece de sentido por sí mismo. Es lo que está tratando de decir Pablo. Por supuesto que la ley tiene muchísimas bondades, pero carece por sí misma de ser un elemento de salvación. Pero dice Pablo, ok, ¿quieren hablar de la ley? ¿De veras tienen ganas de aventarse un round hablando de la ley? ¿Quién era Pablo? No nos perdamos. Un fariseo conocedor de la ley, un estudioso de la ley. Y les dice, bueno, ¿quieren hablar de la ley? Ahí les voy con la ley. Les voy a dar al menos solo 6 argumentos. Y de los versos 6 al 14 les da 6 argumentos basados en el Antiguo Testamento. Principios del Antiguo Testamento para que ellos reflexionaran que aquello que ellos habían establecido como referencia de conducta acaba siendo una dinámica completamente mal entendida. 6 argumentos. Primero, verso 6, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está repitiendo Génesis 15:6. Abraham es mucho más que la ley. Y su fe de Dios, en Dios, es lo que le salvó, le declara justo. Estamos 500 años antes de que la ley fuera instaurada. Por lo tanto, no tiene esa referencia. Segundo argumento, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y está repitiendo Génesis 12:3. Dios iba a usar a Abraham para ser canal de bendición. ¿A los judíos? No, dice el pasaje, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel perdió de vista este hecho. Israel, yo te escojo a ti porque quiero que tú seas el que reparta la bendición. Tú vas a repartir mi bendición a todo el mundo. Israel pensó que era almacén de la bendición de Dios. Y algunos cristianos al día de hoy siguen pensando que Dios se levantó para hacernos el día agradable. Siguen pensando que Dios está para satisfacer mis más mínimas necesidades. Y no estoy confundiéndoles. Estoy tratando de entender que la dinámica es inversa.
Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, porque al bendecirte quiere que tú lo compartas, que tú seas bendición a otros, que transmitas lo que recibiste. Dios te dio la salvación, compártela con otro. Dios te dio el recurso, compártelo con otro. Dios te dio el talento, bendice a otros con tu talento. De eso se trata. Y eso es lo que está explicando el apóstol. Muchos deberíamos de aprender que la revelación divina es compartir de lo que Dios te dio, canales de bendición y no almacenes. Tercer argumento, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y está repitiendo Deuteronomio 27:26. Ya en el contexto de la ley, lo que está ilustrando es que la observancia de la ley, lejos de salvarnos, nos condena. Porque es imposible el obedecerla en los dos factores fundamentales para decir estás en lo correcto. Hay que obedecerla toda y hay que obedecerla siempre. Muy bien, están conmigo algunos, por lo menos 3. Toda y siempre. De nada sirve que obedezcas la mayoría si perdiste uno. De nada sirve que lo hayas hecho por muchos años si fallaste una vez. Es toda y es siempre. Y si lo analizamos tiene lógica, porque en la práctica no se me premia por respetar 40 semáforos. Denme mi medalla, no me pasé 40 semáforos. No, te van a sacar la infracción por el que sí te pasaste. Por el que sí te pasaste, no por todos los que no. Se censura aquello que se transgrede. Cuarto argumento, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, verso 4. La enseñanza de un profeta poco antes del exilio confirma la misma enseñanza de Abraham. La fe es el criterio diferencial para ser justificado y salvado. Ni siquiera está considerando el sufrimiento y las adversidades por las cuales habría de pasar el pueblo de Israel, porque Dios le avisa a Habacuc: van a ser llevados cautivos a Babilonia, pero van a vivir por fe. Quinto argumento, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que se dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora usa Levítico capítulo 18, verso 5. Y lo que menciona es que cuando establecemos criterios de obediencia y observancia, entonces esos criterios son los que determinan cuándo es que una persona vive o no. Entendiendo en el contexto en que está escrito como parte de la observancia e instrucción al pueblo, entregando al pueblo el mismo acto de vigilar y establecer que se cumpla o que se efectúe el juicio respectivo, lo cual claramente manifiesta un proceder diferente a la salvación por fe. En otras palabras, la observancia de la ley dice: o eres perfecto o eres desechado. Sexto argumento, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora hace referencia a Deuteronomio 21:23, explicando que la ley misma condena, nos deja incapacitados para vivir esa vida espiritual. Miren nada más, 6 textos, 6 pasajes. Como también nosotros en ocasiones colocamos prácticas legalistas y le damos a esa condición una fuerza tal que llega a ponernos en una posición imposible de cumplir. Condena, limita, juzga, señala, rechaza, reprueba. Porque lejos de acercarnos a Dios, nos separa, nos aleja. Mientras que la fe y la obra en Jesucristo y su Espíritu Santo nos llevan en el sentido opuesto. Vean esos 6 argumentos. Abraham fue justificado por la fe. Los judíos eran canales de bendición. Si el criterio es la obediencia, estamos bajo condena. El justo vivirá por fe. La demanda es perfección. La ley nos condena. Y por eso puede decir en el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Verso 14: para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Para que tú y yo seamos receptores de las bendiciones prometidas a Abraham, de ser bendecidos para bendecir a todas las familias de la tierra. Esa bendición es la salvación en Jesucristo y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros.
Y después de darles una repasada con la ley, y repasada con el Antiguo Testamento, les dice, pero si esto no es suficiente, déjenme darles 2 argumentos más basados en la lógica, basados en una argumentación de desarrollo argumentativo. Verso 15. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Jesucristo. En esta sección solo quiero mencionar estos 2 aspectos principales. La justificación, la salvación por fe es aún antes de la ley. Siempre ha sido por fe y siempre será por fe. La ley no tiene un efecto de impacto en este principio espiritual. Así lo estableció Dios desde el principio y está vigente al día de hoy. La explicación de la simiente hace referencia a lo que está en el pasaje, pero también hace referencia a esa simiente de la cual hablamos en Génesis capítulo 3. La simiente de que es Cristo. Por eso le dijo Dios a Eva, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Quién es el único ser humano nacido de mujer, donde no hay intervención de hombre? Esa es la simiente. Y con estos 2 elementos me gustaría dejar algunas reflexiones para nosotros el día de hoy. Primero, el pueblo de Israel, aquellos que guardaban la ley como tanto judíos como prosélitos, tenían una fuerte herencia espiritual. Vieron una tradición de siglos, una revelación divina y tantas cosas más. Pero cuando hablamos de una persona en el siglo XXI que pretende establecer prácticas religiosas basadas en leyes, les pregunto, ¿en qué las fundamenta? La respuesta honesta puede ser reveladora, porque si no tenemos el respaldo que tienen los judíos, respaldo que ya fue argumentado, entonces nuestra fe, que se construye por doctrinas, leyes, mandatos o prohibiciones, pues podría estar sustentada, híjole, qué duro, pero en opiniones, en paradigmas, en experiencias, donde la fe queda al margen y hacemos solamente más complicada la vida espiritual. Este tipo de cristianismo legalista apaga la fe, no da espacio alguno a ese caminar en el Espíritu, elementos concretos acerca de cosas que vivimos día a día, donde muchas veces la respuesta no es haz, obedece, disciplínate, estudia, sino descansa, cree, espera y deja orar al Señor. Porque no es un Dios ausente, nos lleva a caminar paso a paso en esta vida de fe. Porque verdaderamente se precisa de fe para enfrentar la vida espiritual, para dominar aquellas cosas que tienen que ser atendidas, como tu carácter, para enfrentar situaciones adversas, para responder cristianamente a una sociedad sin temor de Dios. Y a veces pensamos que todo se responde a través de buenas intenciones, de estudios, de paradigmas, de sintetizar las cosas, de establecer estos elementos que no los descarto, tienen su valor, pero carecen de toda posibilidad de ser el sustituto. Y por eso a veces muchos cristianos dicen, híjole, es bien difícil la vida en la fe. ¿Por qué? Porque vives sujeto a reglas y a obligaciones. Y entonces así resulta mucho más compleja la vida de la fe. Déjenme darles un ejemplo personal acerca de esto que estoy tratando de comunicar. Yo tenía 23 años, estaba en la etapa de criar 4 hijos adolescentes que comen como si te odiaran. Y estos 4 hijos en esa dinámica de vida, estábamos aprendiendo a ser familia, estábamos viviendo una dinámica bien compleja, donde no tenía un trabajo estable, no teníamos dinero, vivíamos al día, y cuando les digo al día es no sé si vamos a tener para el fin de semana. Y tal vez tú te acuerdas de esos tiempos cuando corrías al banco para ver si alcanzabas a cambiar ese cheque, porque si no te quedabas sin dinero todo el fin de semana. Pues así estaba yo, en esa dinámica permanente de vivir en el límite.
Mi fe era probada permanente y constantemente en esas condiciones. Pocos días antes me habían abierto el carro, me robaron una maleta de herramienta y entonces se robaron aquello con lo cual trabajaba. Y en ese momento mis condiciones ya fueran mucho más vulnerables. Y estando en esa condición de vulnerabilidad, un día regresando a casa, pensando en cómo voy a animar a la familia y cómo le voy a dar confianza a la familia, vienes pensando en todo esto, tú dices, sí, dale, muestra una actitud positiva. Pero ¿de dónde la sacas? Si no tienes el contexto. Trata de dar esperanza y no lo tienes. Quieres compartirles de que el Señor es generoso y tú todavía le dices al Señor, ¿de veras, Señor? Y estábamos en esta condición. Voy caminando en mi carrito rumbo a casa y en ese momento oigo un golpe fuerte y se zafa la llanta del coche y se ensarta en la salpicadera. Resulta que me iban a robar la llanta y le habían quitado las tuercas del coche. Y entonces la llanta se zafó en el movimiento y se encaja la llanta en el coche. En ese momento, con todo esto que tenía en mente y tratando de mantener la mejor perspectiva ante todo esto, me bajo, veo el auto y en ese momento, hermanos, la palabra es me derrumbé. Caí al piso y sentado en el cemento, ahí en la banqueta, empecé a llorar como un niño. Y en ese momento trataba de encontrar las respuestas. Trataba de entender qué es lo que Dios estaba haciendo y no las tenía las respuestas. Y las palabras que venían a mi mente en ese momento es, ¿cómo extraño a mi papá? ¿Por qué no está él aquí para que me diga cómo ser papá? Que me enseñe. Que me diga, tú vas a poder y vas a salir adelante. Lo he platicado 2 veces y pensé que hoy ya no iba a llorar en el tercero. Yo quería encontrar esa respuesta en el lugar equivocado. Y hermanos, francamente no necesitaba otro estudio bíblico. Francamente no necesitaba estar en otro culto. En ese momento, lo que yo necesitaba era entender que Dios era mi papá y que Dios iba a estar conmigo y me iba a enseñar a resolver esas cosas, me iba a enseñar a salir adelante, me iba a enseñar cómo encontrar fuerza en Él, cómo encontrar soluciones en Él, cómo a pesar de que todo se ve diferente, yo estoy viendo al que está sentado en el trono y Él es capaz de modificar mi circunstancia. No veo ya mi circunstancia porque veo al Señor y entonces es donde la fe cobra un sentido práctico. Sí, está bien todo lo demás, pero aquí solo te va a ayudar el Señor, nadie más. Nuestra visión como iglesia es que queremos conectar a las personas con Jesús. Si conectamos a las personas con la iglesia, fallamos en nuestro propósito, porque la idea es que nosotros como iglesia proveyamos los elementos que te lleven a Jesús, no que te lleven a la iglesia. Si es eso, perdimos nuestra razón de ser. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentres con Jesús, no vas a necesitar motivación, no vas a necesitar apapacho, no vas a necesitar quien te llame, no te me vas a hacer el ofendido, no van a pasar situaciones adversas. Tú vas a encontrar en Jesucristo la posibilidad de crecer. No te vas a quedar con lo que escuchaste en el culto dominical pensando que así has alimentado tu vida espiritual. Tú vas a tener el banquete directo en tu intimidad con Jesús y eso te va a desarrollar tu vida espiritual. Ya no vas a necesitar, no vas a ser dependiente de, sino que tu fe te hace crecer en esa intimidad con Jesús. Y cuando tú estás en esa intimidad con Jesús, nosotros como iglesia hemos cumplido nuestro propósito. Recientemente una persona me preguntaba, ¿cómo desarrollar el fruto en el Espíritu?
Eso de gala, ay, ¿cómo tengo amor? ¿Cómo tengo gozo? ¿Cómo tengo paz? Y yo creo que pensaba que los iban a vender aquí en la librería, cómprate 3 kilos de paz, o no sé qué tenía en mente. Y le decía, esta es la cosa irónica de esto, que no se trata de cultivar esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas solamente las provee el Espíritu. Cuando lleguemos a Gálatas 5 hablaremos de esto a profundidad. No es que desarrollo paz, sino que cuando tú vives en el Espíritu, brota la paz que te da el Señor. No necesitas ir a buscarla, estás en paz, independientemente de la circunstancia. Tenemos que aprender a creer que Dios puede y es capaz de hacer esas cosas en mi vida. Es preciso creerle a Dios más que solamente creer en Él. Yo quiero suponer que todas esas exigencias colocadas tienen su respaldo en un principio espiritual. También están sustentadas en una genuina búsqueda de bienestar. Quiero pensar que incluso logran contribuir a un crecimiento personal y espiritual, pero jamás podrán sustituir a tu relación personal con Jesús. Nunca, jamás. Segunda reflexión. Mucha gente cuando les dices y les presentas el Evangelio dicen, híjole, ¿así de fácil? O sea, nada más hago una oración y después de eso ya, ¿todo bien? ¿No tengo nada más que hacer? Pues está muy fácil, ¿no? A lo cual yo les contesto, sí y no. Sí, en el sentido de que nuestra salvación está a nuestro alcance. Está a disposición de todo ser humano mientras viva. Sí, porque en el sentido de que cuando hablamos de que es por fe, no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para aportar a nuestra salvación, ya que la obra está completa en Jesucristo. Sí, en el sentido de que es un regalo de gracia. Tú y yo no hacemos nada para ser meritorios el acto de la salvación. Pero tenemos que decir algunos nos de la salvación. No es barata. No es barata. Sí costó y costó mucho. A ti no te costó, a mí no me costó, pero costó mucho. Costó la vida del Hijo de Dios. Representó el sacrificio y el sufrimiento de Dios hecho hombre. Un acto injusto desde donde se construye toda nuestra justicia. No tenemos nada más que hacer en el acto de la salvación por fe. Pero en esta congruencia, esa misma representación de fe que nos lleva a la salvación, nos lleva a la representación de la fe en una nueva vida. Creemos en esa fe que tiene impacto en la vida eterna, pero también tenemos esa fe que tiene impacto en el aquí y el ahora. ¿Por qué? La semana pasada el pastor Arturo terminó la predicación diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Esa es la parte que me gusta. Cristo viviendo en mí. Esa está bonita. Pero hay una segunda parte que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y las dos cosas son la salvación. Las dos juntas proveen esa salvación. Y cuando tú hablas de una salvación sin pensar en la otra, dejas incompleto el Evangelio. Hace algunos días, con esto termino, hace algún tiempo, platicaba con una persona y le predicaba acerca de Cristo y le decía estos principios de salvación. Y entonces esta persona me dijo las preguntas, ¿y entonces qué? ¿Creo y ya nada más y todo bien? Le digo, no, Dios espera de ti una vida, y no por su orgullo, no para satisfacer su impulso ególatra o narcisista, sino porque Él sabe que es tu bien. Y entonces se queda así como que, caray, espérame. Entonces Dios me va a pedir que haga ciertas cosas. Le digo, sí. Y después me concluye, cosas que no estoy dispuesto a hacer. Yo dije, wow, este inconverso ya entendió el Evangelio.
La parte triste de esto, hermanos, es que hay muchos inconversos que entienden el Evangelio y hay muchos cristianos que todavía no lo entienden. Porque asumen un Evangelio donde creen en Jesucristo y haz de tu vida un papalote. Cree en Jesucristo y compórtate como quieras. Cree en Jesucristo y haz lo que te dé tu gana. Cree en Jesucristo y no te comprometas con tu iglesia local. Cree en Jesucristo y sigue siendo un barbaján en la calle. Cree en Jesucristo y peleate con todo mundo. Y eso no es el Evangelio. La fe está implícita en cada situación, en cada detalle, en la forma en la cual hablas con tus hijos, en la forma en la cual hablas con tu familia, con tu esposa, en la forma en la cual haces negocios. En la fe te lleva a dimensiones donde tiene preeminencia este caminar espiritual en el Señor. Y entonces sí, la fe se convierte en un aspecto vivo. ¿Quieres caminar por fe? Es, Señor, no veo lo que viene, no entiendo lo que está pasando, pero aquí está, Señor, está en tus manos. Tú vas a hacer que esto sea diferente. A pesar de que se ve complejo, a pesar de que se ve adverso, a pesar de que parece que va a representar mayor problema, en fe camino hacia ti y tú vas a hacer la diferencia. Oremos. Padre, queremos aprender a vivir y a crecer en nuestra fe. Por supuesto, muchos de nosotros no tenemos este problema que tenía el pueblo de Gálatas, donde confundían la fe, esa fe, y la fundamentaban en hacer cosas como en la ley. Padre, ¿cuántas cosas nosotros hacemos el día de hoy pensando que esas cosas son el resultado de nuestra fe y no es otra cosa más que legalismo? Señor, ayúdanos a entender la diferencia. No estoy diciendo, Padre, que tenemos que dejar todas esas cosas. Lo que estoy diciendo, Padre, es que enséñanos a ponerlas en su justa dimensión. Enséñanos, Padre, a entender que todas esas cosas tienen su propósito y su razón de ser, pero carecen de llevarnos a una intimidad contigo. Por lo tanto, Jesús, ayúdanos. Muéstrate a nosotros, Padre, para entender esta intimidad. Y entonces sí, poder decir, porque creo, es que camino. Porque creo, es que tomo decisiones. Porque creo, es que me comporto. Porque creo, es que hago vida de iglesia. Porque creo, es que invierto en mi familia. Porque creemos, Señor, esa es nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.